Inscripción. Listo, ya debe estar transcribiendo. Sí. Y transcribe bien. Bueno, entonces cuando quieras empezamos. Listo, entonces buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Listo, entonces te comento, mi nombre es Fernanda Díaz Olivares, estudiante de el énfasis de dirección del programa de artes escénicas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estoy actualmente desarrollando la clase de investigación en artes, donde desarrollé una pregunta alrededor de mi proyecto de investigación que estoy enfocando hacia mi trabajo de grado, que tiene como objetivo general el realizar un montaje teatral donde se utilicen mecanismos audiovisuales para la escenificación teatral con estudiantes de últimos semestres de la SAP. Esta pregunta está aún muy amplia. Digamos que el objetivo de esta entrevista y del empezar a indagar en diferentes referentes alrededor de el audiovisual y lo teatral también es en el sentido de acotar mejor pues esta pregunta. En principio, pues me gustaría que te presentaras y que me contaras un poco alrededor de tu experiencia formativa y experiencia también como tanto como docente como desarrollador. Hola, hola, se nos cortó un poquito, pero ya. Listo, entonces, ¿ya me estás oyendo bien? Sí, ya te oigo bien. Perfecto, entonces mi nombre es Rafael Alfonso Sánchez Gutiérrez. Soy director de teatro, maestro en artes escénicas con énfasis en dirección, graduado de la Universidad Distrital de la Facultad de Artes ASAP. En esa época era solamente la Academia Superior de Artes de Bogotá. Ya voy a cumplir 20 años el próximo año como profesional, con una actividad ininterrumpida como director de escena, como productor en ocasiones, y también en ocasiones como dramaturgo. Básicamente es como en lo que más me he desempeñado. Inicialmente me desempeñé también mucho como asistente. Pienso que la asistencia de dirección es una forma de aprender a dirigir. Espero algún día lograrlo. Y por los azares de la vida, por las necesidades profesionales, sobre todo económicas, llegué a la docencia. Pertenezco a una familia de docentes, sin embargo, nunca me interesó como tal. Sin embargo, llegué a la docencia inicialmente en el preparatorio de artes escénicas de la Facultad de Artes, ASAP. Y posteriormente salí de ahí, seguí haciendo mi trabajo como director. Y por otras casualidades de la vida llegué a los diseños de programas pedagógicos, sobre todo en teatro, para comunidades vulnerables. Inicialmente trabajé con desmovilizados, después con distintos tipos de comunidades, ancianos, bueno, desplazados, etc. Digamos que fue una experiencia muy enriquecedora. Me gusta hacerlo, sin embargo es también difícil, emocionalmente difícil, por lo cual un poco me alejé de eso. Y desde hace 7 años entré a ser docente del proyecto curricular de artes escénicas de la Facultad de Artes ASAP, en el área de dirección, básicamente en la opción de dirección, en la que he dictado distintas asignaturas, sobre todo taller de dirección, taller integral, teoría de la dirección,
Y en los últimos años, debido a que realicé mi maestría en estudios avanzados en teatro, también empecé a hacer un muy fuerte énfasis en la composición escénica, en la escenografía y la iluminación, porque mi trabajo de grado y mi investigación más fuerte tiene que ver con eso, con la composición escénica y mucho con las nuevas tecnologías aplicadas al teatro. Y ahí voy en este camino. También empecé desde hace unos años a desarrollar mi perfil como investigador. Eh, entonces estoy ahí en la línea de performatividades y corporeidades. Y haciendo eso, investigaciones. Ahora estoy dedicándome a construir un proyecto de investigación en torno al análisis de la escenificación pedagógica, justamente, como un poco uniendo todos esos intereses que tengo en la vida. Ok, gracias. Y pues bueno, también y tomé esta decisión de entrevistarle tanto por su conocimiento y como su desarrollo en el tema de la composición, como ahora en el tema de la investigación, pues para tomarle también de referente alrededor pues de la investigación también que quiero empezar a desarrollar. Por lo cual le hago pues como la primera pregunta, que es, ¿qué elementos o características considera puntos de diálogo entre el teatro y el cine? Ok, bueno, pues yo pienso que el primer punto de encuentro es que ambos son medios audiovisuales, ¿sí? Uno más mediado por la tecnología, refiriéndome al cine, y el otro con la base de lo que es un audiovisual. Tenemos imagen y audio combinados en una escenificación siempre, y esto ha acompañado al teatro toda la vida, desde que nació, desde que del teatro más primitivo tenemos el audiovisual presente, es decir, vemos al chamán que tenía una iluminación, era la fogata, y eso se puede considerar en su momento como una primera gran tecnología. Por lo cual prefiero utilizar la noción de tecnología aplicada y no nueva tecnología, porque hablar de una nueva tecnología es casi que innecesario, porque todo lo nuevo y sobre todo en tecnología se desactualiza a los pocos segundos, a los pocos minutos. Entonces, pienso que ese es el primer vínculo que existe entre el cine y el teatro. Obviamente con la evolución empezamos a ver otro tipo de proyecciones sin que se haya inventado siquiera la electricidad. Y se puede considerar esas primeras proyecciones de sombras o con otros sistemas de iluminación también como audiovisual, porque se combinaban y llegaban al teatro. Es decir, un poco lo que quiero adelantarme a decir es la relación entre cine y teatro ha existido siempre, o entre audiovisual y teatro, siendo el teatro un hipermedio audiovisual. Y pues bueno, obviamente con el nacimiento del cine, casi que es como el hermano menor del teatro, se consideró inicialmente, que después avanzó, sobre todo en su relación con el espectador, a pasos agigantados, y tanto que en alguna época, pues que no vivimos nosotros, se sintió que el cine podía llegar a reemplazar el teatro, pero evidentemente ya hoy en día sabemos que eso no va a pasar, y que por el contrario son dos medios expresivos, dos formas de expresión que se pueden inclusive combinar y coayudarse la una a la otra, lo cual me lleva como un poco a establecer vínculos más conceptuales, por denominarlos de alguna manera más concreta, como lo son las relaciones dramatúrgicas que existen. En la aparición del cine y la forma de realización del cine, refiriéndome concretamente al montaje, nos empieza a dar en el teatro una forma nueva de escritura. Entonces esa es una relación súper poderosa que existe y que
en la contemporaneidad casi que no percibimos porque nacimos en medio de esa evolución, en medio de ese nuevo paso, pero que evidentemente cuando estudiamos la historia del teatro nos damos cuenta, y sobre todo de la dramaturgia, de la literatura dramática, nos damos cuenta cómo en la aparición del cine también la dramaturgia empieza a evolucionar y empieza a romper, bueno, algo que ya se venía rompiendo por otras necesidades mismas de las culturas y del mismo quehacer escénico. Empiezan a aparecer las construcciones de elipsis, las construcciones dramatúrgicas por cuadros, ¿sí? Cuestiones que aparentemente no se presentaban de manera tan evidente antes, pero que hoy en día las podemos estudiar y que nos damos cuenta. Por el otro lado, podemos, haciendo de nuevo arqueología o historiografía mejor, detectar cómo con la aparición del cine, los directores de teatro, que fíjate que maravillosamente, con la aparición del director, pues como figura concreta, ¿sí? Sobre todo como artista, ya como, no solo como aquel que hace puesta en escena, sino que es capaz de realizar una escenificación porque tiene un concepto que poner y no se limita simplemente a hacer esa traslación o esa transducción del texto dramático literario a la escena, al escenario. También surge casi que paralelo al nacimiento del cine. Y esos directores de esa época, me quiero referir concretamente a Adolf Appia, al mismo Piscator mucho más adelante, Brecht, bueno, en fin, desde que nace el cine, empiezan a utilizar ese medio maravilloso y empiezan a aplicarlo en sus escenificaciones. Pero si vamos más atrás y acá un poco desordenando el hilo que quisiera mantener, pero pues bueno, tú me conoces, sabes que no suelo conservar los hilos, pero al final termino redondeándolos. Fíjate que el cine aprende mucho del teatro, pues de nuevo es su hermano mayor, y utiliza la escenografía, por ejemplo, todos los mecanismos, las tecnologías del teatro se aplicaban para la realización cinematográfica. No tenemos más que ir a ver las películas de los hermanos Lumière, ¿sí? O bueno, de todos estos abanderados del cine, y es evidente la tecnología teatral aplicada en esas primeras películas. Entonces, pues para mí es una relación literalmente de hermanos. Yo hoy en día no me atrevería a decir mayor o menor, simplemente hermanos, se coayudan todo el tiempo y que creo que se van a seguir coayudando por el resto de la historia en sus respectivas evoluciones. Y se ayudan a evolucionar, ¿sí? Porque inclusive se voltean a mirar, bueno, como se voltean a mirar todas las artes en últimas para alimentarse, que creo que es parte de las nociones que me gusta manejar y sobre las que me gusta trabajar, que son justamente las correspondencias, un poco heredado todo el concepto desde los simbolistas, y desde los expresionistas, es esa correspondencia que hay en el arte, que no tenemos que el espíritu del arte, como lo llama Kandinsky, un poco parafraseándolo, es uno solo. El medio que utilicemos ya es el que elijamos y es independiente, pero ese espíritu va a estar presente y lo que tengo de ese espíritu del arte va a estar en la música, en el cine, en el teatro, en la poesía, bueno, en fin, en todas las artes, y eso mismo hace que exista ese vaso comunicante que las alimenta y que hace que nos alimentemos las unas de las otras, como dejar también esa cosa que trajo un poco la ilustración de los compartimentos estancos respecto al conocimiento y por el contrario volver a hacer una cosa mucho más holística. Ok. Me parece muy interesante eso que mencionas, como
del ser hermano, si lo tomo también como, no sé, de un cine que llegó también como alrededor de las tecnologías para evidenciar cosas que tal vez ya intuíamos desde el teatro y que se potenciaron alrededor de este elemento que fue como la cámara. Em, pues Ahí hay una cosa, personalmente, perdóname, te interrumpo, pero es que hay un elemento muy común que tienen el cine y el teatro y es el manejo sobre el espacio y el tiempo, ¿sí? Cada ok, uno desde sus propios medios expresivos y en esa combinación que ya mencioné, pero el juego del manejo y el espacio y el tiempo que tienen estas dos artes es único. ok, ok. Em, sí, como que guardan sus diferencias, pero, pero igual como que se potencian o evidenció el cine, una cosa del teatro que llega solo con, pues, con la tecnología de la cámara. Em, Hay una cosa que personalmente me ha parecido compleja como de definir y es como esta esencia teatral, porque el teatro siento yo que igual se nutre o se tiene que, digamos que apoyar en las otras artes, se tiene que apoyar en la plástica, se tiene que apoyar en la música, se tiene que apoyar en la danza y no tanto como, pues sí, como este desenvolvimiento del cuerpo que fluye, pero sí hay como una conciencia o una incorporación de este cuerpo que no es un cuerpo como totalmente tradicional, sino que tiene unas formas alrededor de las marcas o alrededor de, sí, como de un cierto personaje que a mí me parece como muy, muy danzado. Y pues con todo lo que mencionas, también como que llegaba yo a separar el cine como una rama totalmente aparte del teatro, cuando puede ser también una cosa en la que se puede apoyar, o sea, no necesariamente con las tecnologías aplicadas, pero sí, pues sí, como que desenvuelve otros elementos que podrían estar allí, podría pararse allí. Entonces, bueno, me parece como muy interesante esto. Mencionas, pues sí, mencionas como a los clásicos y a los primeros en relación al nacimiento del cine y a unos cuantos que, pues sí, que también empezaron como en este desarrollo del oficio de la dirección. Entonces, me gustaría hacerte la segunda pregunta, que es, ¿qué referentes conoces que vinculen este teatro con el cine, ya cosas como más específicas, ya sea sí, como técnicas o personas o conceptos que hayan manejado como elementos mucho más puntuales y mucho más a profundidad de estas dos ramas. Vale, como te mencionaba, yo creo que el primero, el referente más inmediato que tengo es Adolf Appia, que usó el cine, literalmente las proyecciones cinematográficas dentro del teatro. Piscator, con su teatro político, también utilizó esas mismas proyecciones, al igual que Brecht en algún momento. Ya Brecht con un sentido dramático o dramatúrgico mejor, mucho más desde este distanciamiento que él trabajaba, desde esta teoría del distanciamiento sobre la que él construyó como la mayoría de su teatro, que no todo. Y esto ha venido avanzando, es decir, podríamos encontrar, la memoria me va a fallar fácilmente como encontrando otros nombres, se me ocurren ahora más cercanos, Mayer, Robert Lepage, Bob Wilson, ¿sí? Como para mencionar algunos, Katie Mitchell, para también hablar de grandes directoras. Lo que hace Katie Mitchell es bien especial porque eso, digamos que va más allá del drama y se instala en este teatro o en esta teatralidad, ¿sí? De la escenificación y en la que combina el cine desde su
génesis desde el hacerlo, ¿sí? E inclusive desde el montaje. Es decir, Katie Mitchell hace unas escenificaciones enormes en las que hay varias cámaras, lo hace con muchas cámaras, distintas proyecciones de esas cámaras, y está contando la obra de teatro desde esas cámaras, con el movimiento, con los distintos tipos de movimientos que tienen las cámaras, construyendo esos planos propios del cine o del audiovisual. Los construye y los va poniendo en simultánea. Entonces, con Katie Mitchell uno se deslumbra porque ve la escenificación teatral combinada con la escenificación cinematográfica, y pues son puestas en escena grandilocuentes, pues a ese nivel, y a nivel de significación, y como bombardean al espectador dándole distintos niveles de información. Perdón un segundo. Ahí de una vez me voy acordando, enseguida ahí van apareciendo los referentes. Eisenstein, ¿sí? Pues es uno de los papás del cine, y sin embargo, para saber de la puesta en escena contemporánea, de la escenificación teatral contemporánea, tenemos que leer y revisar a Eisenstein, ¿sí? No solo su cine, sino sobre todo su teoría, y es una teoría que está basada, todos los libros de él hablan sobre la puesta en escena teatral. Um, e inclusive la composición, cuando uno revisa el tema de la composición escénica, pues Eisenstein es un paso obligado, además, porque hace un estudio sobre las ferias de variedades, en la que se encuentra todo, son secuencias cinematográficas, pero él analiza es justamente la escenificación que se presenta como secuencia. Entonces, de nuevo, tenemos la secuencia, valga tanta repetidera de la palabra, en la escenificación en vivo, que después se puede trasladar y se aprovecha en el cine, ¿sí? En los traveling o en los cortes mismos, en el montaje cinematográfico, ¿sí? Y paralelamente en la composición propia de esa escenificación, ¿sí? De la escenificación para el cine, esa composición de los cuerpos de los actores, de las escenografías, cómo deben manejarse. El manejo sobre el color y la luz también contribuye al cine, pues porque él escribe para el cine, pero también le contribuyen a uno, pues porque él se basó fue en el teatro, y toda su teoría también en el trabajo con los actores, pues está enraizada en el trabajo teatral. Y ahí me acuerdo de inmediato ya de uno, pues que ya, igual que Eisenstein, pero que lo sentimos más de la familia del teatro, que es Max Reinhardt, de quien desafortunadamente al español encontramos poco de sus escritos traducidos, se consiguen más como resúmenes o pequeños artículos, pero que también habla mucho de esa significación, y también con una cosa muy importante que es la teatralidad, o esa reteatralización que empiezan a vivir en esa época, o que exige el teatro en esa época, y que se vincula con el expresionismo y con toda la corriente expresionista, ¿sí? Entonces, cuando leemos a Reinhardt, que hace cine y que sus películas son maravillosas también, encontramos ese tipo de vínculos de los que hablábamos a partir de tu primera pregunta, pero que se evidencia esa relación, y que se evidencia esa relación mejor, y que teoriza para el teatro, pero también haciendo ese traslado al cine, ¿sí? Y de nuevo se comprueba, no hay pelea, no hay enemistad, ninguno va a vencer al otro, ambos se alimentan, ¿sí? Esos son como los referentes creativos que se me ocurren ahorita, con los que uno pueda, de los que podemos partir. Evidentemente los rusos están muy ahí. Y del otro lado, por ejemplo, Dogma, con este manejo de la cámara al hombro, y ojo, del video, que además acá empieza también en esta evolución del cine y en este proceso que también les ha costado trabajo, o que ha tenido esas resistencias de pasar del celuloide a lo digital, ¿sí? Dogma hace en sus
puestas cinematográficas, vemos esa teatralidad presente ahí, ¿sí? Y nos vamos fácilmente al referente que tanto se usa de Dogville, en el que es definitivamente teatro, ¿sí? Y súper teatralizado, es decir, vemos son los croquis que después, gracias al cine, se convierten en paredes reales, y que pues es Von Trier, una apuesta maravillosa, ¿sí? Entonces son como los referentes que se me ocurren ahorita muy abuelo de pájaro, pero que sé que de golpe en la conversación podrían ir apareciendo otros. De nuevo, mi memoria me toma del pelo, me toca como siempre recurrir rápido a los libros, sé dónde están los libros, pero no sé, no me acuerdo nunca bien de quién habla. En ese sentido, por ejemplo, se me acaba de ocurrir ahorita o recordar a Muawad, una obra que están trabajando unos compañeros, justamente unos estudiantes en la SAP para su módulo de farsa, que están, no recuerdo ahorita el nombre de la obra, ya llegará, pero pues, bueno, la más conocida, Incendios, El Bosque, bueno, um, eh, Península, es el otro que me perdonas porque probablemente digo el nombre mal, sobre todo este último, pero Incendios, y Muawad utiliza es absolutamente cinematográfico en su dramaturgia, en su escritura, la literatura dramática de Muawad es absolutamente cinematográfica, hace elipsis, ¿sí? De una vez está proponiendo cortes, está proponiendo planos, porque genera distintos tipos de relaciones con seres no necesariamente presentes, y acá volvemos a lo del manejo del espacio y del tiempo en el teatro, pero es exactamente lo que se podría hacer en un montaje cinematográfico, y está puesto en esa dramaturgia. Pues tanto y también que él hace las adaptaciones, o de hecho hizo la adaptación de Incendios al cine. Entonces, es como los referentes ahorita más rápidos, más inmediatos que se me ocurren. Sé que pueden aparecer mucho más y que en textos que tengo de investigación están otros tales. Mm, ahí te empiezo a recomendar, ya que estás en tu trabajo de investigación, este libro que eventualmente o probablemente ya te lo habré mencionado en alguna clase, que es de las tablas al celuloide, de Ok. Pablo Iglesias Simón, investigador español. De Pablo Iglesias Simón hay mucho que leer. Este libro es su trabajo de doctorado, de maestría, no recuerdo bien ahorita, eh, pero que nos hace todo un recorrido en torno a esta relación que estás investigando, y que para efectos estéticos y creativos es importante revisarla porque da muchos referentes como los que estás buscando. El nombre completo es De las tablas al celuloide, trasvases discursivos del teatro al cine primitivo y al cine clásico de Hollywood. Es realmente un libro bien interesante que le deja a uno mucho como que entender de todo esto que ha pasado. Y hay otro par de artículos por ahí, hay uno que se llama, bueno, me estoy volviendo ya, yendo un poco más a la teoría, voy a ver si sí, seguro lo tengo muy cerca, se llama Tentativas, se me perdió, ¿dónde puede estar? Tentativas para una sistematización del uso de los audiovisuales en la escena. Okay. Ese es un artículo que aparece en la revista Cotaciones, se consigue muy fácil en internet, y nos hace todo un recorrido histórico mucho más profundo de esto que acabamos de hablar, o de esto que hemos venido hablando, y de verdad muy claro respecto a lo que ocurre, porque es la comprensión del teatro como ese hipermedio que recibe a todos los demás medios y que juega con ellos. Tú también me habías mencionado alguna vez otra investigación similar, no sé si era de alguien también de la SAP, un chico de dirección, algo así, es que ahorita no recuerdo el nombre específico.
como Michael, como Mauricio Camelo. Mauricio Camelo. Mauricio Camelo, yo le dirigí su trabajo su tesis de grado, su trabajo de grado, efectivamente, sobre estas mismas, sobre esta misma inquietud, o no la misma. La inquietud de él era sobre todo como sobre la narrativa escénica, usando esos medios. Entonces ya estaba dando un paso, digamos que más adelante, pero se tuvo que parar sobre los hombros de estos gigantes también para entenderlo, que tenía que ver con poder ver la escena también un poco con realidad aumentada a través del celular. Y un poco como esto que nos dejó la pandemia, que ahora yo empiezo a ver que lo que pensé, y por no decir que pronostiqué para no tirármelas de, de, de visionario, la pandemia si algo nos dejó para el teatro es entender, acá por lo menos en Colombia, porque en el mundo ya venía pasando hace rato, hace mucho rato, cómo aplicar estas tecnologías y sobre todo estas tecnologías audiovisuales al teatro. ¿Mm? Y pues que bueno, hablan ya doctores como Jorge Duati respecto a ese tema del tecnovivio y todo esto que viene ocurriendo, ¿sí? Y ya son análisis mucho más teóricos, eh, pues que vale la pena revisar también para este tipo de investigaciones, porque ya también hablan de esa relación con el espectador, que empieza al ser mediada por estas tecnologías, al ser mediada por estas expresiones audiovisuales, también adquiere otros matices diferentes a los que solo aporta el teatro. Entonces, ya es otro lugar de estudio, ¿no? Que también es importante, sobre todo cuando uno se dedica a la dirección. Ok. Bueno, con todos estos referentes que me das, también como que me posicionas en tres lugares, porque no es solo como trabajar en la escenificación pensando en implementar estas tecnologías, sino que también es pensarlas desde una composición, ya pensando más en otros elementos de los lenguajes escénicos propios del teatro, también pensados en el cine. Y además un tercer punto que no me había planteado, que me parece muy interesante, que es la misma dramaturgia, como es una dramaturgia pensada como desde este punto cinematográfico. Em, que pues ya como partiendo así como muy toscamente estas tres, si has trabajado elementos del cine en tus obras y de qué manera de estas que me comentas los has trabajado. Esa ha sido una relación muy intuitiva, muy ingenua también, de alguna manera, sí, naif, mmm, muy, sí, sobre todo intuitiva, como muy infantil, y lo digo infantil en el sentido que fue como, oiga, ¿y qué pasa si esto pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si esto pasa y esto cómo funciona? ¿Cómo podría funcionar, aplicar el cine, el audiovisual en el teatro y cómo puedo entrar ahí? Entonces fue una cosa muy rara. Digamos que la cosa apareció por allá yo estaría en tercer año de la SAP, en esa época veíamos por años, y había un compañero, inclusive puede ser segundo año, había un compañero de quinto año, es decir, ya él estaba a punto de graduarse, compañero del énfasis de dirección, ¿cuál era el nombre de él? Alexander Melgarejo. Y ya supe que como que dejó de hacer teatro, se dedicó más a la publicidad de la literatura, eso se veía venir, pero tenía una inquietud muy profunda con el tema del cine, ¿sí? Y él empieza a trabajar esto con una obra que hizo su obra de grado, Microcosmos. Microcosmos es un documental sobre insectos. Y hace toda una dramaturgia a partir de ese documental
yo me acuerdo que fuimos a ver esa obra más rara, rarísima, y Alex Melgarejo tenía una intuición muy interesante que yo ahora aplico, creo que de mejor manera que lo que él lo hizo en ese momento, y era, él repetía la obra, entonces cada escena se repetía, y lo que hacía era que giraba el ángulo de la escena para mostrarlo desde otro plano, ¿sí? Pero bueno, de nuevo, muy bisoño, como empezando esa indagación, una lástima que un tipo así no haya seguido ahí, porque si no podríamos, mejor dicho, uno se podría parar en los hombros de él y avanzaría mucho más en estos procesos. Y era aburridísima, pues porque le repetían la misma escena, la misma acción, lo único que cambiaba era el punto de vista, ¿sí? Pero en últimas uno estaba en la Entonces, misma silla, entonces era sí, era aburrida, no, creo que se lo dije a él años después, no en ese momento, no me hubiera atrevido en ese momento. Entonces esa vaina ahí como la vi, ahí quedó, tanto que me acuerdo, pues difícil, a veces uno no se acuerda de las obras, pero pues las que lo impactan quedan ahí en la memoria. Y entonces nada, eso quedó ahí, yo seguía haciendo el teatro, yo digamos que tenía una mentalidad muy ortodoxa frente al teatro, frente al quehacer, muy heredada de los docentes que tenían esa época, sí, era un poco caduca. No me quejo, pues, porque ahí empezó todo, pero años después, no frente al pelotón de fusilamiento, sino en una fiesta inclusive, hablando con un viejo director y con un actor, amigos ambos, empezamos a hablar y yo le dije, es que yo creo, le dije al actor, a Rodrigo, le dije, quiero entender cómo lograr hacer un plano y un contraplano en escena. Esto era una cuestión de tragos. Y el tipo él trabaja en TV y me dijo una cosa muy simple, como tú tienes que tener en cuenta que cuando uno está haciendo una escena de dos y se está haciendo el plano y el contraplano, la cámara se tiene no una aberración, sino que hace ¿cómo es que decimos? Se dice en teatro cuando uno como que aparenta estar en el mismo lugar, pero solo para que tengamos la lógica visual. Si estamos actuando así los dos, uno al frente al otro, y la cámara la tengo acá sobre mi hombro derecho, ¿sí? Para hacer el plano tuyo, cuando van a hacer el contraplano tuyo, es decir, el plano mío, no, la lógica en esa visión sería que se hiciera sobre tu hombro derecho también. Pero para que sea comprensible para nosotros debe ser hecho desde el plano izquierdo, desde el hombro izquierdo. ¿Sí? Entonces, ya cuando uno estudia plano contra plano y empieza a estudiar en el autor ok. y a ver cómo es eso, dice, ah, claro, tiene toda la lógica. Él me lo dijo en ese momento y bueno, pues no sé, seguimos tomando whisky, vodka, lo que haya sido. Nos fuimos, no sé qué, desayuno, lo que fuera. Y a mí eso me quedó dando vueltas. Entonces la primera solución que yo encontré fue el espejo. Fue usar espejos para hacer esto, ¿sí? Y lo usé en una obra que se llamaba, se llama, el texto se llama, iba a decir que es de Angélica Líder, pero no, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahorita. Bueno, no me voy a acordar, de pronto ahorita, ahí está colgado la ficha acá en mi sala, el retablo. Y lo primero que hice ahí fue que estábamos trabajando en una sala, en Hombre Mono. Hombre Mono hoy en día es una sala convencional, pues no, una black box, casi que una black box convencional, pero en esa época apenas era el patio de atrás de una casa y tenía entonces un lado que era como un cuarto que daba al patio de atrás y otro, es decir, hacían una L. Y yo hice esta Poses para dormir, se llama la obra. Ya luego me acuerdo de la dramaturga. Entonces, y esto ocurría en un edificio, esto es una obra posapocalíptica un poco, muy postdramática, debo decir hoy en día que yo creo que no entendí esa obra, sino después de que ya la acabé,
y la quise remontar y bueno, no se dio y bueno, ya siempre prefiero como ir adelante y ya no mirar más atrás, pero lo que sí me queda de esta es que efectivamente, por cómo acomodaba al público, que es decir, no todo, el público estaba, digamos que del vértice de esos dos cuadros, de cuartos hacia adelante o hacia atrás, depende de dónde se mire, no se veía todo lo que ocurría en cada uno de los cuartos, el público no podía ver. Entonces lo que hice fue que monté espejos. Y esto empezó a provocar una sensación diferente en esa escenificación, ¿sí? Como la solución fue simplemente práctica, necesito que todo el mundo vea todo, pues como no los puedo mover tanto, ni sacar a los actores de esos espacios, pues me monto espejos y que el que quiera ver, ve por el espejo la parte que le falta. Claro, esto generó de una vez otra sensación. Eso quedó ahí como experiencia y ya yo no me acuerdo cuándo empecé a joder mucho más con eso. Y digo a joder fue porque, claro, evidentemente esto era poner en problemas a los actores. No recuerdo como que en qué otras cosas hice experimentos, pero ya cuando llegué a Noche de Perros, que ya fue más acá, ya estaba yo un poquito más grande, ya había madurado, ya no era tan neurótico, empecé en Noche de Perros a trabajar con eso, con literalmente el plan, ¿sí? A empezar a pensar en el plan y empezar a hacer algo similar a lo que estoy contando que hizo Alex Melgarejo en esa época, ¿sí? Solo que no repetía, simplemente entendí cómo mover en distintos planos la misma escena, el mismo espacio, y iba contando las situaciones a medida que la dramaturgia me lo permitía, porque era una dramaturgia que ocurría en simultáneo. Nuevamente, creo que la dramaturga no es consciente o no era consciente en ese momento que ella estaba aplicando recursos cinematográficos a la dramaturgia teatral, y era que pasaba de una escena, se desarrollaba un pedazo de la escena y saltaba a la otra escena. Entonces una escena era en una perrera, la otra era en una cárcel. Tenían de similar que eran jaulas. Entonces yo lo que hice fue que dividí el espacio en dos y evidentemente iba por un lado haciendo un traveling lento, ralentizado, y por el otro cambiando el punto de vista de cada plano. Entonces, cuando terminaba la escena de la perrera, la luz se iba, ellos tenían que moverse, ya voy a explicar cómo se movían, y aparecía la de la cárcel. Cuando se terminaba en la cárcel se apagaba y empezaba a hacerse el traveling. Entonces, ¿cómo era el traveling? Se iba acercando la situación de estar al fondo de la escena, se fue acercando a un primer plano derecha, y el otro iba rotando. Entonces, lo que descubrí fue, yo no tengo que mover todo, ¿sí? Tengo que mover un elemento y hacer que los actores tengan conciencia de que si el elemento se mueve, era una mesa, si la mesa está atrás, hacia foro, y yo la pongo hacia foro en derecha, y yo voy a cambiar el plano, entonces la tengo que rotar, y eso me va a quedar, por ahí tengo los dibujos en mi cuaderno de dirección, me va a quedar en primer plano, derecha, o sea, hace una diagonal, ellos tenían que mover la mesa ahí, y evidentemente ya casi que actuaban de espalda, ¿sí? Porque la mesa era lo de más atrás. Y entre tanto lo otro, la jaula se iba moviendo hacia adelante y se iba modificando, se iban acercando los presos. Cuando eso empezó a pasar, entonces yo me empecé a dar cuenta cómo funcionaba el tema con los actores y reafirmé mi teoría, o que no es solo mía, es de muchos, que los actores hacen magia, que lo que nosotros hacemos es magia cuando hacemos teatro. Entonces dije, sí se puede hacer, sí se puede hacer. Ya seguía dándole vueltas, como pensando en mis siguientes montajes. Luego vino Las 7 vidas de Belgrado, que también es una dramaturgia muy cinematográfica, y ahí aproveché este mismo tipo de movimiento para contar que todo lo que ocurría era en el cerebro, en la mente del protagonista. Y acá empecé a trabajar sobre los planos, pensando en los planos cinematográficos, sobre todo eh, se, eh, con la luz y con el gesto. Y empecé a pensar en la disociación, esto que les enseñan
o nos enseñan a todos allá en los primeros semestres, en los primeros años, y es como mande un brazo por un lado y el otro para el otro, ¿sí? Y entonces eso es disociación. Dije, ok, pero la disociación esa es la noción, es una noción. Entonces yo puedo disociar las piernas del tronco, puedo disociar el gesto del resto del cuerpo, y lo puedo disociar además a nivel conceptual. Es decir, una parte es del personaje, otra parte es del actor. Fíjate, esto además va acompañado de esa búsqueda o de esa comprensión también de la evolución del personaje o de la famosa crisis del personaje, como se le quiere llamar en la contemporaneidad. Empecé ahí a jugar con eso. Y luego me mando un arriesgón más allá, trato de tirar la comba más lejos en La Virgen del Mercedes, en donde llamo a los actores a construir literalmente lo que en cinematografía o en audiovisual se llama fragmentar la acción, que es básicamente lo mismo del contraplano o de contar con planos, pero lo quería hacer ahí. Entonces es cuando siempre hago la maqueta, les muestro a los actores cómo se divide, cómo se rompe, y empiezo a tener, estando en la misma situación, en la misma conversación, pero los dos a distinto, ponerlo en términos cinematográficos, con distintas cámaras. A ella la tenía en un plano frontal y a él lo tenía en un contraplano de espalda, ¿sí? Pero ella lo estaba viendo acá. Entonces aparece el concepto de foco. Pues que no es que aparezca, pues que me lo inventé yo, no me lo inventé, simplemente lo empecé a usar y empecé a entender como el foco, que uno en la escuela normalmente dice, no, el foco es de donde mira, sí, sí, que el foco no solo es de mirada, sino, pues ya había entendido que puede estar en otros lugares del cuerpo, y que si yo sé usar el foco, el actor me está contando ese plano a partir de un objeto inexistente en el mundo que creemos real, pero existente en el mundo dramático. Entonces, claro, ella lo miraba a él, lo miraba al frente, a pesar de que lo tenía al lado. Porque al lado él la estaba sintiendo atrás, a su espalda, porque él iba hacia la puerta que se veía y ella lo estaba viendo irse hacia la puerta. Eso estaba ahí, ¿sí? Pues de nuevo los actores, corro con la suerte que me creen, y entonces ellos como que hagámosle caso al loquito, no sabemos qué estamos haciendo, pero le hacemos caso a ese man y ahí vamos, ¿sí? Con la fortuna que un espectador llegó un día, me esperó a la salida de la función y me dice, sí señor, es que usted está haciendo cine teatro. Digo, ¿y por qué? Dice, usted está haciendo estos planos y estos planos y estos planos. Dice, ah, me entendió. Entonces, cuando uno lo entiende, dice, ah, bueno, por ahí voy, sí, por lo menos hay otro loco. Y entonces he seguido indagando en eso. La última, mi próxima puesta en escena, mi próximo estreno, ya no solo voy a involucrar este trabajo de los planos, porque literalmente los rompo a ellos, cada uno actúa independiente y tiene ciertos puntos de encuentro, sino que empiezo a usar tecnología, literalmente cámaras de video y proyecciones. Va con 3 proyecciones que van a contar distintos niveles, van a tener distintas narraciones. La de los actores, los rostros, porque como están actuando a espalda al espectador, les quiero dejar ver el rostro al que no los ve, y viceversa, a cada uno, a los dos, y contando en una pantalla central otro tipo de metáforas en torno al tema de la obra. Me acabo de acordar de que hubo un paso previo antes de Noche de Perros, que tuvo que ver con una experiencia con niños, haciendo una obra que se llamaba Bullying, la misma dramaturga, muy cercana a lo cinematográfico, además su padre era guionista también, escritor de telenovelas. Ella escribió una obra que se llamaba Bullying no es un juego de niños. Teníamos un grupo y esa obra básicamente nos la contrataron. Cuando tuve la primera experiencia de la obra, que fue en el Cerrejón, me di cuenta de un fenómeno, que estaba hecha la escenificación, estaba puesta, y los pelados la estaban viendo, pero estaban, algo que pasa mucho hoy en día, pegados al celular. Entonces yo me les acerqué a ver, sí, como estos chinos que están haciendo, y estaban hablando de la obra, ¿sí? Entonces lo que pensé fue, claro, el problema es mío, el problema no es de ellos. El problema es que yo no estoy entendiendo la generación a la que le estoy hablando, y es una generación que se llena de información, que está pegada al celular, pegada al computador.
Entonces lo que yo necesito es generarle mayor atractivo a lo que significo, para que tengan distintos niveles de comprensión y se vean obligados a estar pegados al aparato, al aparato escénico, no al aparato celular. Le pedí al grupo 10 ensayos, ¿sí? Después de que se habían hecho muchas funciones, dije, quiero remontar la obra, necesito 10 ensayos, me dieron 9 ensayos, listo, lo hago 9, y empecé un trabajo con los actores en el que generé distintos niveles dentro del mismo escenario. Un nivel externo, y ojo porque acá me empiezo yo también a acercar un poco a lo postdramático, a lo performativo, a lo presentacional. Un espacio externo en el que eran los actores, un poco desarrollando unas actividades, unas acciones en torno a emociones que tenían respecto a la violencia. Luego había un espacio imaginario no demarcado más adentro donde estaban los adultos de la dramaturgia y los niños de la dramaturgia, los personajes juveniles, estaban en un recuadro, en un cuadro literalmente, ese sí marcado por cinta, dentro. Y de tal manera que inclusive la interrelación con los adultos no podían entrar a ese cuadro. Y los adultos estaban un poco monstrificados. Hoy en día digo, serían expresionistas, pero no, eran como tableros. Empieza a pasar esto, yo no pude ir al estreno de esto, porque eso era en Bucaramanga, yo la monté, se fueron, y mis socios se molestaron mucho. Eran 2 funciones seguidas, el primer día, y se molestaron mucho tras la primera función. Entonces fueron a decir al camerino, Rafael se enloqueció, ¿qué le pasa? ¿Cómo hace esto? Esto no se entiende. Claro, estamos hablando de dos personas mayores, inclusive que yo, no tan mayores, pero sí, con otro cerebro. Pues. Y la asistente les dice, espérense, ¿ustedes vieron cómo reaccionó el público? No. Ah, bueno, fíjense y después hablamos. Efectivamente, ven la segunda función y los chinos estaban enganchados. Se habían desenganchado. Entonces, nuevamente como, gol. No estoy tan loquito. Vamos por otro. Luego vino Noche de Perros y todo eso que te he contado. Entonces, como que cada vez eso que empezó siendo intuitivo, bueno, luego vino la maestría, entendí todo esto, lo que hemos venido hablando, lo profundicé, investigué más, me empecé a meter en el mundo audiovisual, porque entonces mi maestría tenía que ver con los principios de la composición en las artes visuales aplicados a la composición en la escenificación. Y entonces empiezo a establecer yo links, ¿sí? Links que empiezan desde los cuadros, desde la pintura, y empiezo a entender una cantidad de cosas. Entonces, claro, ya se me vuelve mucho más claro el panorama desde la teoría y ya entiendo lo que estoy haciendo y ya entiendo que además puedo ir más allá. Y bueno, pues ahí vamos, no sé a dónde voy a llegar con esa historia. Pero muy loco. Sí, pero funciona. Y es interesante porque, digamos que no solo fue como el interés de, sí, como de desarrollar estos dos elementos a la par, sino también como la necesidad que exige este contexto y con este público que pues se relaciona mucho más estrechamente con cosas como pues, la tecnología y mucho más con el cine, que a veces es como muy intuitivo sí, el grabar algo de cierta manera o el tener que relacionarse como con estas tecnologías. ¿Tá? Como que no lo había pensado de esa manera, que el mismo contexto lo Lo pido. requiere. Em, Listo. La siguiente pregunta es si conoces algo de la propuesta de cine en vivo y sus técnicas de Francis Ford Coppola, que ya pues sí propone algo más alrededor no solo de pues, la planimetría teatral, sino de incorporar estas tecnologías Ahí es en bien vivo. interesante esa evolución, bueno, porque con Coppola básicamente lo que hace es que empieza a hablar, lo interesante es que él empieza a hablar desde la televisión, ¿sí? De nuevo, aquello que nos afecta. Es un señor, no como yo, yo soy de la generación de la televisión, así como ustedes nacen con el celular y el computador, yo nazco con la televisión y vivo la televisión y la disfruto y zapeo. El zapping, por ejemplo, es otra forma de narrativa del teatro, ¿sí?
de las dramaturgias y que se deben apropiar o que se han apropiado. Él nace en la televisión y nace en la televisión en vivo. Y a partir de que nace esa televisión en vivo y pues que llega al cine y se hace este señor que se hace, empieza a ver cómo pues por un lado el celuloide evoluciona y se vuelve digital, lo que hablamos al principio de la conversación, y luego ese celuloide o eso digital empieza a ocurrir en vivo. ¿En dónde? En los deportes. Es bien interesante porque es que esto que estamos hablando ahorita de lo que pide el público tiene que ver con la cultura y de donde tenemos que estar conectados es con la cultura, cómo va evolucionando la cultura. Y los deportes hoy en día son muy importantes. La televisión deportiva es muy importante y la narrativa deportiva es muy importante y porque ocurre mucho en vivo. Pero él, a partir de ese en vivo, y pues que no se lo inventa él tampoco, aparece el live cinema, ¿sí? Que es toda esta corriente mucho más conectada a lo performativo. Ojo, se pega a lo performativo, entonces es el cine, el audiovisual más pegado nuevamente a la teatralidad, a aquello que ocurre en vivo y cómo se empieza a contar. Entonces, un poco lo que, digamos que esa es la línea por que no he entrado mucho, pero que como que comprendo e intuyo por ahí y pues ya podré profundizar más allá de eso. Sé que en ese libro él habla de dos talleres que hizo un poco para entender este problema del live cinema o del cine en vivo. Y pues empieza a hacer toda una indagación y ahí va el señor, ahí va el viejito haciendo eso. Pero es básicamente para mí esa incorporación o esa reteatralización ahora del cine, a partir de ese uso en vivo y que empiezan, pues que él es uno que está trabajando en eso, yo creo que con un sentido mucho más narrativo, más de contar un relato, pero que por el otro lado el performance ya lo está usando y lo lleva usando hace muchos años y que si nosotros lo queremos incorporar al teatro, también ya existe, ya lo hacen. Yo cité hace un momento a Ostermayer, está Ostermayer, está Lepage, está Wilson, que, bueno, los mismos que cité ahorita y otros más, en los que se empieza a trabajar con el doble virtual, que es otra de las cosas que trabajó interesante Mauricio Camelo, pues que yo le dije, mire, váyase también acá por el lado del doble virtual, porque es que es poderse grabar, dejar la grabación hecha ahí mismo y luego que vuelva a aparecer. Entonces juegas con el tiempo, juegas con el espacio y juegas con las resonancias. Entonces, creo que un poco de lo que podría hablar de esto que plantea Coppola es básicamente eso, mucho más pegado al live cinema. Y que bueno, ya tendré el tiempo de indagar, sobre todo con esto que va a pasar con Paria, porque ahí vamos a tener esa relación con el doble virtual, que ellos, mejor dicho, son uno, que son dos, pero que van a terminar siendo cinco como mínimo, y si sumamos al espectador como espejo de ellos, que es un poco lo que propongo, van a terminar siendo miles en ese momento de la escenificación. Ok. Digamos que uno de mis referentes principales para empezar la investigación y pues me parecía muy curioso porque pues normalmente conocemos es de directores de teatro que han podido llevar técnicas sobre todo alrededor del trabajo con la actuación a cosas cinematográficas. Este pues se plantea una cosa más cinematográfica, atraerla nuevamente a, a esto de la teatralidad y pues me parece pues muy curioso y no sé, como muy enriquecedor para lo que quiero llegar a lograr, que es pues también como explorar alrededor de un montaje teatral, ahí sí, desde mis propios recursos, el poder implementar eh, elementos cinematográficos en el teatro, que es pues como mi rama. Entonces, te hago la última pregunta, que es si consideras que hay como unas características específicas en una obra teatral, pues para poder implementar como estos elementos cinematográficos
en significa un ámbito como, o en un contexto como el colombiano, y más, bueno, ahorita como enfrentándonos a todos estos dilemas que hemos tenido alrededor de la producción, que siento que no es solo pues alrededor de la academia y específicamente de la SAP en este contexto bogotano, sino que es algo que sí tenemos en Colombia, que es como un poco complejo el pensar, implementar tecnologías de circuito cerrado y demás. Y pues sí, como mucho menos pensándome en una cosa como un trabajo de grado. Pero pues sí, no sé qué Yo piensas creo que al sí, yo creo respecto. que sí, y pues creo que un poco con esta experiencia mía que te he contado es la comprobación de que sí se puede. Sí, lo primero es eso, tener como la mente abierta, que la dramaturgia es el primer punto, ¿sí? Pero antes que la dramaturgia, es ese medio expresivo tan maravilloso con el que nosotros los directores, directoras contamos, que es el actor y la actriz, que saben hacer magia y que de verdad con ellos se puede lograr muchísimas cosas y que ellos le ayudan en ese camino a uno en eso. Yo pienso que eso es lo fundamental. Fíjate que un poco me voy a volver a la anterior pregunta en mi recorrido de eso, me voy acordando. En Lope de Aguirre, El aire de Dios, que es un monólogo, yo decido hacer un monólogo a 14 voces y el actor me la compró y hace las 14 voces, y ahí hay elementos cinematográficos en la medida que él con los focos cuenta una cantidad de personajes, con la voz cuenta otra cantidad de personajes y con títeres, y logramos hacer unos primeros planos, ¿sí? O unos planos generales de coros, siendo él uno solo, y son coros en títeres, ¿sí? Entonces creo que es como uno entienda los recursos y como uno comprenda lo cinematográfico. Entonces, así como hablamos de teatralidad, yo creo que también tenemos que hablar de audiovisualidad. Y es entender la esencia del audiovisual, la esencia de lo cinematográfico en los demás medios, en la vida en general. ¿Sí? Entonces, sí, claro, nosotros ahora somos muy audiovisual, muy de la audiovisualidad por el tema del celular, por el tema de estas cámaras. Ahí hay audiovisualidad y es cuestión de cómo la cojo, cómo la apropio y cómo la empiezo a trabajar y a jugar con ella. Esto que te conté de los planos con los actores, ahí hay audiovisualidad, ¿sí? Yo no voy a decir que estoy haciendo cine en el teatro, pero sí estoy haciendo audiovisualidad, con seguridad. Sí, creo que ese es como un primer paso. Casi que lo conceptual, lograr ampliar la mente para contener en ella lo conceptual y luego empezar a aplicar, ¿sí? Ya después viene eso, la tecnología, que cada vez es más barata y que hay distintas formas de utilizarla, ¿sí? En últimas, eso, montar un circuito cerrado antes era costosísimo, ya no. Antes era ridículo usar un videobeam en escena acá en Colombia, ¿sí? Se sabía que todo iba a salir mal. Yo me acuerdo como asistente de dirección por allá subido en un puente de la Gilberto Alzate, manejando con un hilo un cartón para apagar el videobeam, para que no llegara la luz del videobeam. Hoy día los videobeams más baratos hacen oscuro perfecto. ¿Sí? Entonces, es como yo creo que es un poco estar enterado, ir viendo y implementando esas lógicas desde lo cultural, como un poco redondeando toda la conversación, es eso, como comprender dónde estamos parados, verlo y empezar a aplicarlo y a jugar con eso. Jugar con las maquetas, jugar cómo va a funcionar esto y probar, jugar con las planimetrías, y uno empieza a probar y puede existir. Entonces, si uno pasa por lo menos por esos estadios que son el actor, actriz, la dramaturgia, ¿sí? El texto dramático literario con características cinematográficas, lo focal, el foco, ¿sí? Entender el foco y entender el plano y cómo funcionan y cómo los puedo deconstruir para construirlos en la escena, ya se puede lograr, ¿sí? O sea, yo estoy seguro que ahí hay un camino y que con la imaginación y la expertise y sobre todo esa capacidad que tenemos los colombianos de hacer, de imaginar, se puede llegar mucho más lejos y sin tanto dinero, ¿sí? Porque si tengo muchos dólares, pues es fácil, ¿sí? Pero no va a ser tan enriquecedor. Yo creo que la limitación económica también nos ayuda a evolucionar en ese sentido. No, tener tanto no es tan chévere a veces.
para la creación. La limitación, en cambio, lo obliga a uno a ver cómo me la invento para que eso ocurra. Y aparecen otros elementos, el sonido, ¿sí? Y literalmente hablo de la sonoridad también, pues es audiovisual, esa parte de audio tiene sonoridad. Y saberla usar también construye lo cinematográfico. Ya sé, panear el sonido, eso ayuda a que sea cinematográfico. ¿Sí? Es decir, hay muchos elementos que habría que comprender de uno y de otro medio para lograrlos conjugar. Y pues es eso, es un camino de investigación, yo creo que para toda la vida, pues hasta que me aburra por lo menos. Sí, y, bueno, sí, nuevamente, si consideras que hay como unas características específicas en una obra o cualquier obra podría desarrollarse como En nuestra nueva cinematográfico. era, en la era del director, la directora de escena, cualquier obra. ¿Sí? En la medida en que si yo sé cuál es mi núcleo de convicción dramática, mi objetivo de escenificación y tengo claro esta estética, puedo llevarla allá. ¿Sí? No, yo inclusive creo que las obras más antiguas se prestan mucho más que las más modernas. ¿Sí? Pueden generar muchas más cosas. Y pues nada, la dramaturgia de la dirección también existe y se puede llevar hasta el fondo. Absolutamente con cualquier obra, sí. Claro, uno en la universidad siempre lo están limitando con los géneros, con todo eso, pero ya después sale y hace lo que quiere. Sé lo que quieres. Em, Listo. Eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo, Vale, por el conocimiento. mucho gusto. Después te paso la bibliografía, bueno, porque hay mucho ahí. Cuando ya estés en el momento de buscar bibliografía, te la paso. Listo. Vale. Gracias. Entonces voy a dejar de grabar, acuérdate, y la grabación va a quedar ahí